Vamos a analizar hoy las declaraciones del abogado de Nawá, que era este niño que, bueno, sabemos que es el caso por el cual el señor Kodazi está actualmente en prisión. No ha sido por el caso Loan, sino que ha sido por otro caso diferente. Lo que ha dicho esta persona es que van a pedir que le saquen la matrícula a Kodazi por todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Vamos a ver las últimas noticias en torno a este caso, pero ha habido cámara Gesell y el niño ha dado una declaración que aseguran los medios que ha sido lapidaria y que complica muchísimo a Kodazi, a este señor que mucha gente lo pedía imputado por el caso de Loan, pero que actualmente dicen que está muy complicado por las declaraciones de este niño. Veremos qué es lo que ha dicho. Por el momento no se ha filtrado nada porque sabemos que es una cámara Gesell de las que suele haber en Argentina, en donde el fiscal pues ha asegurado que el relato del niño confirma absolutamente las hipótesis que tenía la fiscalía y vinculan directamente al abogado José Fernández Kodazi con el traslado para llevarse a este menor. Entonces hay unas pericias clave para esta acusación formal a día de hoy y este giro en donde dicen que ha sido un relato locuaz y revelador en torno a lo que ha dicho este niño, ¿no? Me parece muy llamativo porque durante la entrevista dicen que el pequeño relata que inicialmente cruzó a nado junto a su padre y cómo que cruza nadando, y lo más relevante para la acusación es la descripción del trayecto posterior, o sea, el menor detalla con precisión cómo salen del domicilio, hacia dónde se dirigen y fundamentalmente en qué vehículos se movilizan. La camioneta de Kodazi. El niño manifiesta de qué manera iban dispuestos en el vehículo y cómo cuenta que iban sentados en ese automóvil. O sea, lo que explica entonces el fiscal Mosquera es que vinculan de forma directa al letrado Kodazi con los movimientos que hay en esta investigación. Lo importante es qué iban a hacer con el niño. O sea, qué es lo que iba a pasar con él. ¿Iba a vender al niño? ¿Se lo iba a llevar a Brasil? ¿A dónde se lo iba a llevar, no? Es un caso muy llamativo este y que obviamente nos vincula totalmente con el caso de Loan, ¿no? Por todo lo que estamos viendo, este revés judicial total, que no va a poder acceder a la domiciliaria. Muchos se preguntan cuánto falta para el juicio de Loan. No quedan ni siquiera ni un mes, ¿no? Unas semanas quedan para este juicio. ¿Y qué va a pasar con Kodazi? ¿Va a estar en los medios de comunicación? ¿No va a estar? Es un vértice que se ha quebrado en torno a los investigados, a los que iban a ser imputados por el caso de Loan. La abogada de Laudelina decía que ella quería hablar ahora. Que quería hablar, veremos qué sucede con eso, si realmente Laudelina va a volver a hablar en torno a Kodazi, si hay algo similar en lo que le hizo a ella. Veremos qué sucede con la tía de Loan, también imputada, bastante complicada, vamos a decirlo así. Y le ha contado todo, o sea, el niño ha contado todo. Esta es la situación que tiene actualmente y involucra a Kodazi de manera total. Parece que no tiene escapatoria este señor. Vamos a ver qué dice el abuelo. Doctor Kodazi, ¿no es cierto? Y también luego también el tribunal de Mercedes hace mención a la cámara Gesell y en base a eso le dieron la prisión preventiva, ¿no es cierto? No en domiciliaria como le había dado el juez Vallejo acá de esquina. O sea, Kodazi está en una comisaría y el papá de Nawá está en el penal 6 de ahí de Corrientes. Porque resulta que el día que le iban a dictar la preventiva, ¿no es cierto? Le iban a leer la preventiva y la imputación. Primero la imputación y luego la preventiva. Él una hora antes, o sea, la noche antes, quiso autolesionarse. Y bueno, entonces las autoridades impusieron que vaya a un penal más
una vez que le dictaron la preventiva, ¿no es cierto?, a un penal más seguro, ¿no es cierto?, que esté, porque evidentemente... Pero esto está hablando, en este caso, de Codazzi, aquí, porque no sé si están entremezclando, pero esta situación de esas lesiones de las cuales habla supuestamente Juan Riquelme, que vemos aquí que es el abuelo del niño, me llama muchísimo la atención porque, aparte de pedir que le retiren la matrícula profesional, aseguran que han cambiado, ¿no?, la situación en la cárcel de esta persona, porque había ahí unas presuntas lesiones que quería, ¿no?, este hombre. Pero ¿por qué, no? Si realmente es un caso en el que no tiene tanto que ver, o él es un abogado tan mediático y tal, ¿por qué realmente entraría en esta situación, ¿no? Que si lo han pillado va a tener que hablar en torno a otros casos muy importantes y su vida corre peligro, porque parece un caso menor del cual lo han pillado, pero el niño ni siquiera ha desaparecido. No sé, es un caso bastante raro, ¿no? ¿Por qué estaría tan metido una persona como Codazzi, que hace justo unas semanas lo teníamos hablando de Loan en las televisiones, ¿no? Es muy llamativo esto. Se dieron cuenta de la peligrosidad de este muchacho, ¿viste? ¿Estás conforme con cómo está trabajando la justicia? Súper, la verdad, súper conforme. Estoy muy contento porque... Bueno, de hecho había gente diciendo que todo esto era una trampa, pero... creo que se está haciendo justicia. Se la habían jugado, ¿no? A pesar de que todavía no tienen condena, ¿no es cierto? Pero los dos, porque los dos fueron partícipes, tanto el brasilero como el doctor Codazzi, ¿no es cierto? ¿Qué queda por delante para llevarlos al banquillo de los acusados a esta gente? Y bueno, nosotros estamos viendo en la familia con el grupo de abogados que están en el caso, de pedir que sacarle la matrícula, el retiro de la matrícula, de solicitar al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados que se le retire la matrícula, porque la verdad este muchacho ya hizo mucho daño a toda la sociedad. Inclusive uno de los argumentos que presentó la defensa para que le den la domiciliaria fue que en junio, ahora el mes que viene, comienza el juicio con un señor amigo de este muchacho, sí, del doctor Codazzi. Comienza el juicio por no me estoy acordando el apellido. Loan. No. De un muchacho de acá de esquina que es amigo de este abogado, y que él lo defiende. Comienza ese juicio. Entonces el argumento era que él tenía que estar, ya tenía ese compromiso. No, sí, claro. Vamos, le van a dejar ahora salir tranquilamente, ¿no?, a Codazzi de prisión. Bueno, veremos qué sucede con él, ¿no? Pero no creo que por otro caso lo vayan a sacar así como así, ¿no? De hecho, bueno, he estado viendo algunos comentarios que me decíais como que aquí había un común denominador, ¿no? Que había un chico en dos causas, uno de 6 años y otro de 5, y el que tenía que ver literalmente aquí pues era Codazzi, ¿no?, entre los dos casos. Básicamente había un montón de personas que hablaban de banda de delincuentes, banda de que se ayudaron al hijo para hacer desaparecer, y ahí pues estamos, ¿no? Veremos si se dice la verdad. Mucha gente tiene dudas de que Laudelina hable, de que podía peligrar su vida, así se lo hicieron saber, la amenazaron.
y al final le puede resultar incluso peor, ¿no? Lo que decía Codazzi es que la abuelina ni siquiera había plantado el botín, ¿no? Hay muchas cuestiones en torno a todas estas notas que estamos comentando. De hecho, creo que tenemos una de El Litoral. Aquí está, hoja de ruta, en donde ha hablado Marcelo Hansson, que es el abogado de Ramírez y Millapi dentro del caso de Loan, que ha hablado de Codazzi. Ha hablado y ha dicho algo sobre una cosa sobre este abogado que tiene que quedar claro en el expediente. La verdad que fue una jornada larga de nuevo con audiencias, por videoconferencia, así que uno está prácticamente todo el día con ese, pues lo que menos quiere es una pantalla. Está bien. Bueno, pero ayer Codazzi... igual me llegaron todas las noticias porque obviamente uno en el WhatsApp recibe todos los enlaces. ¿Qué opina de lo que fue a hacer Codazzi a la televisión ayer? Bueno, el doctor Codazzi sabrá con qué intención fue. Yo espero escucharlo en el expediente, que es lo que declara y tiene para decir. Bueno, acá hay que decir... Estimo que ya todas las partes solicitaron la comparencia y que la jueza hará lugar, así que en base a eso después veremos qué es lo que él tiene para aportar. Y bueno, el cliente o defendida ya lo liberó del secreto profesional, así que él puede hablar tranquilamente. Una de las cosas que se dice es que justamente fue a la televisión para lograr eso, digamos, para entrar a la causa, no en la conexa por encubrimiento, sino para que vaya a declarar aquí. ¿Usted qué ve? No, pero yo entiendo que el fiscal en la causa conexa ya lo tiene como parte, no sé en calidad de qué, pero esto lo que ha hecho seguramente motivó que se pidiera en la causa principal la comparencia como testigo, pero... A ver, el propio Hansson en su momento ya dijo que la versión del accidente que no la creía nadie, ¿no? Que no la creía ni siquiera ni un niño. Esto fueron declaraciones de este abogado, ¿no? El abogado de Ramírez y Millapi. Luego el propio Codazzi, recuerdo que había señalado unas lagunas. Él dio como una pista del tema de las lagunas. Y bueno, vimos que la abogada de este señor aseguraba que al 100% estaba segura de que Loan estaba fallecido. Entonces, ¿qué vieron ellos, no? En su momento ya se habló de esto, de que parecía que estaban demasiado seguros todo el tiempo. ¿Qué es lo que vieron, no? Para asegurar al 100% esto cuando ni siquiera hay ninguna prueba que lleva a pensar en tal cosa, ¿no? Podemos decir que pensamos que esta es la opción, esta no, pero no sé por qué aseguraban tan adentro que había sido un presunto homicidio. Incluso la propia causa, la propia jueza cree en todas estas versiones y hace unos meses lleva a buscar en unas lagunas, pero no se encuentra nada. Entonces se buscó hace 1 año y medio, se buscó hace unos meses. En ninguna de las lagunas está el cuerpo de Loan, pero es que no esté ni el cuerpo, o sea, es que no está ni ADN, ni ningún objeto, ni la camiseta, ni gorra, absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos creer más en esa teoría que esta gente daba, no? ¿Y esto va a ocurrir mañana, doctor? Que presenten pruebas. Es importante que él aclare cuál es realmente su participación que tuvo en esta causa. ¿Eso va a ocurrir mañana? No sé, por eso le dije, se pidió ayer a raíz de todo esto que surgió durante las audiencias, que se comenzaron la parte de hacer presentaciones escritas pidiéndole a la jueza eso, pero no sé, todavía yo no revisé hoy las notificaciones, pero normalmente se cargan temprano, así como los links de las audiencias, pero todavía no recibí nada. Doctor, estamos con 63 días de la desaparición de Loan, pero en la última semana volvimos a hablar del accidente, de un encapuchado, de un escopetazo, y ahora Codazzi dice accidente, que lo tiraron en una laguna o en 2 lagunas, y después dice no sé, capaz que lo tiraron, qué sé yo, en la ruta yendo a Chaco. Es como el perro tratando de morderse la cola, ¿no? Claro, pero el tema es el siguiente. Se trajo los mejores especialistas
en investigación. Se puso a disposición todos los medios habido y por haber y lo que están por salir a la luz en algún futuro. O sea, prácticamente está la NASA investigando el caso y no tienen ningún resultado. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. O sea, ¿por qué cree usted que pasa eso? La jueza hace todos los esfuerzos posibles, pero si de parte de los investigadores no hay aportes reales, es imposible. ¿Por qué cree que pasa eso, que no se dan a conocer esos datos si hay tanta investigación de fondo? No, yo no sé si no se dan a conocer, o sea, eso no lo sé, si tienen más datos y no se dan a conocer. Yo lo que digo es que no hay en la causa elementos que permitan entender siquiera qué es lo que pasó. Lo único claro hasta ahora en la causa es que el nene desapareció y que alguien se lo había llevado porque no se fumó, Claro. no se hizo humo. Bueno, fíjate lo que decía aquí de Gustavo Vera, que casualmente fue él el que habló de trata, luego el gobernador Valdés demanda, y justamente a la semana salía Codazzi con el tema del accidente de una manera brutal, tratando de subestimar absolutamente todas las televisiones, todos los relatos, todas las personas que habían comentado en tema de la trata, de si podía ser esto, de si podía ser lo otro, y es ahí cuando lanzó este señor una punta de lanza para contradecir absolutamente todos esos relatos, ¿no? Doctor, y en ese Y estado... que también el nene en un momento, eso está claro en la causa de ahora con todas las pruebas rendidas, se perdió de la vista de todos, de los chicos, de los grandes, de todos. O sea, hubo un momento donde el nene no lo vio nadie. Doctor, en este estado de situación, en este estado de cosas, la jueza tiene, ¿qué margen tiene la jueza para, bueno, generar los procesamientos y en todo caso mantener las detenciones o empezar con otras medidas y soltar a alguno? Póngale, no sé. Sí, vamos a poner en claro. La jueza tiene un plazo que es de 10 días, que marca el código, para dictar la resolución de mérito. No significa procesamiento. Tiene 3 opciones. Puede procesar, puede dictar falta de mérito, o sea que no hay elemento ni para absolver o sobreseer, si se quiere, sería sobreseer en esta etapa, ni tampoco para procesarlo. Eso se llama falta de mérito. O bien directamente un sobreseimiento porque no tiene nada para mantenerlo ligado a la causa. Eso es definitivo, obviamente, cuando quede firme y todo lo demás, ¿no? Pero son las 3 alternativas que tiene. No está obligada a procesar. Pero ¿está obligada a dar una calificación o no? Sí. Bueno, ya en su momento vimos que el propio Codazzi estaba siendo investigado, habían allanado su casa hace por lo menos 1 año y medio, todo esto en el marco de la causa, cuando empezamos ahí a investigar al abogado, ¿no?, que presuntamente habría ejercido presiones sobre la figura de la Odelina, pero no tan solo sobre ella, sino también sobre Macarena, ¿no? O sea, la tía de Loan había asegurado que el niño había fallecido tras un atropello a este señor en la camioneta que viajaba Victoria Callaba y su marido, Carlos Pérez, y después se desdijo totalmente argumentando que había sido amenazada por este hombre, ¿no? Luego ni siquiera sabían qué creer en torno a esto y ahí empezamos a ver en el marco de esa investigación que el abogado estuvo investigado, ¿no? Se lo notificaron a él, le allanaron la casa, los teléfonos móviles y estuvo ahí, ¿no?, en el borde de toda esta investigación después de varios... Bueno, había pasado a los días. De hecho, en el secuestro de los teléfonos estuvieron mirando un montón en torno a este hombre, pero luego todas sus hipótesis fueron ratificadas un poco por parte de la justicia, ¿no?, que es algo bastante extraño, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Lo que vemos es una complicidad total y un caso que se elevaba también por muchas cuestiones políticas, ¿no? Vimos que este señor, todas las conexiones que tenía. Obvio, eso desde el inicio. La calificación la dio, lo que no definió en la imputación
es el rol que cumplió cada uno. Eso lo tiene que hacer ahora en su resolución de mérito. O sea, se llama resolución de mérito. Y eso tiene que valorar toda eso, la prueba que tiene incorporada en base a la imputación que hizo. Y eso tiene un plazo procesal que se va a cumplir ¿cuándo? Inclusive la jueza puede modificar la imputación. O sea, no es eterna esa imputación. Claro. Puede llegar a decir, no, bueno, este delito no está, pero sí está lo tengo semi-plena prueba, que es lo que se exige para un auto de mérito, de que este delito habría existido y bueno, procesa, dicta falta de mérito para algunos, para otros sobreseos, o sea, por eso ahora es cuando tiene que dictar esa resolución, que también entiendo a la jueza que es una causa muy compleja, sí que ya vamos por la foja 22.800, o sea, estamos hablando casi 115 cuerpos de expediente, y que le va a llevar tiempo, si bien ella viene trabajando ya hace un mes, porque bueno, a saber qué barbaridad tiene que haber ahora de hojas en torno al caso de Loan Peña, ¿no? Para ese juicio que se va a celebrar dentro de nada. Bueno, las últimas noticias en torno al pequeño raptado por su padre, ese brasilero en esquina, bueno, que vimos que fue ayudado supuestamente por Codazzi. Veremos qué es lo que sucede ahí. Estoy viendo algunos periódicos de la Argentina. A ver, vamos a colocar este que tenemos aquí para terminar esta parte del relato. Dice: el niño N contundente. Según el fiscal, complicó al padre y complicó a Codazzi. Bueno, eso de que lo complicó, realmente veremos, ¿no? Veremos qué es lo que sucede ahí de esta declaración. Pero bueno, esto es el periódico Norte de Corrientes. El fiscal se refiere a estas novedades, promete ir a fondo contra los responsables en el intento de hacer desaparecer o desaparición forzosa de este menor, el niño N, dicen los medios de comunicación de Corrientes, Nahua, ¿no? Todos lo vimos. Y bueno, que calificaron el testimonio del niño como un elemento de prueba lapidario. De hecho dicen que quiere un accidente incluso en prisión, que no quiere estar más con nosotros, el señor Codazzi. Bueno, veremos qué es lo que sucede con él, porque aún queda mucho, ¿no? por saber de lo que ha pasado en torno a este caso, pero también del caso Loan Peña. Seguiremos analizando también en todos los próximos vídeos. Lo que se ve de fondo en las imágenes es el camino Evita, que es un tramo de 10 cuadras, más o menos, que hacen los chicos a partir de la Ruta 2 en El Pato. Esto es exactamente, son chicos que asisten a escuelas rurales. Son tres: la Escuela 19, el Jardín de Infantes 536 y la Escuela Rural Agraria, la número 1. Los chicos lo que hacen justamente es ir caminando o en bicicleta, porque son chicos de bajos recursos. Incluso el transporte más cercano lo dejan en el cruce del Camino Evita y de la Ruta 2. A partir de ahí, o se manejan con un Uber, que como verán es muy difícil que haya justamente automóviles transitando por ahí, más en días de lluvia. Entonces caminan muchos agrupados hacia las escuelas. Muchos son grupos de nenes de hermanitos. El más grande lleva a los más chiquitos, incluso en edad de jardín de infantes. En días de lluvia, como se ven, los espejos de agua hacen que los chicos lleguen con el calzado mojado. Lo importante de esto, positivo dentro de todo lo negativo que estoy mencionando, es que la escuela ya tiene un equipamiento de calzado para los chicos para que puedan pasar la clase por lo menos con los pies abrigados. Los chicos podrían faltar a clases, ¿no? Porque es intransitable el camino. ¿Sabe lo que pasa? Que tienen comedor escolar cada establecimiento. Y es el único lugar donde comen diariamente, porque no tienen la comida asegurada en la casa. Bueno, los padres de los chicos han hecho los reclamos correspondientes al municipio. Incluso muchos de los que residen allí dicen que no tienen asistencia a ambulancia ni de patrulleros. Por lo tanto, han hecho los reclamos correspondientes, pero hasta el momento la respuesta está más mojada que la calle. Bueno, señores, nos vamos a Corrientes de nuevo. Nos vamos con Quique. Seguimos en La Laguna, cercana a la casa de Pérez y Callaba. En realidad, Bertón, el ex esposo de Callaba, pero claramente, ¿estamos ahí o a dónde estamos, Quique? No, ¿a dónde estamos ahora? Contanos.
Ahí no te escuchamos, Quique, ¿eh? Estoy hablando con Ahí los sí. vecinos acá. Sí. Fíjate, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Ahí, Sí, bueno, estamos cerca. decía que seguimos en la laguna, acá al frente estamos hablando con los vecinos, que la señora nos decía, ¿cómo estás, corazón? Decime tu nombre. Cristina. Cristina, vos recién me llamabas y me decías que por acá pueden pasar botecitos. Sí, esos botecitos chiquitos sí pueden pasar por entre el medio de la totora. Ajá. Lo que ¿Por tiene- dónde pasan? Y por acá por el alambre pasan. Y tienes que tener cuidado con los embalsados, no me caí en el medio. O sea, alguien que conoce acá de la Sí, zona puede sí. pasar tranquilamente. Sí. Porque allá de la villa suelen entrar ahí a Casa Carpincho. Ajá. En el Hay alambre. carpinchos también acá al frente. Carpincho, sí. Y dice que hay yacaré, eso yo no he visto, pero dice el que entró, dice que hay yacaré. En esta zona acá. Sí. O sea, no nos conviene mucho entrar, digamos. No sé, la verdad que no sé, porque a mí me contaron, no sé si es verdad o no. Bueno, vos decís que por esa zona entonces si nosotros metemos un botecito chiquitito entramos. Sí, por ahí sí. Por O sea, el alambre pasa. Quique, Bueno, vamos a ver por dónde dice así, decime. Quique, pueden entrar, pero suelen Decime, entrar, decime. suele haber gente o últimamente, bueno, 2 meses atrás o Ajá. cercano a esta fecha vio gente o no Claro. es habitual. ¿Viste gente últimamente que entró con botecitos o algo? No, los vecinos de allá de la villa entran a cazar ahí. Ah, los vecinos entran Sí, tranquilamente. entran tranquilos, entran a cazar ahí con Pero los si en la laguna de botes, Carpincho canoa, está digamos. lleno de palometas Ah, también. mirá, o sea, Claro, Raro, ¿no? Claro, hay dos sectores, por eso te decía, tenemos el sector de la laguna más chica, Sí. en el mismo lugar, y la laguna más grande. Vamos a tratar de ir para el lado de donde nos dice la señora que pueden que ingresan acá con No debe haber con palometas, no carpinchos. Claro. botes más pequeños, En uno ¿no? hay y en otro no hay. A cazar o demás acá en la zona. Fíjate que, a ver si uno ve la extensión, es impresionante la extensión, hasta donde está el matadero del otro lado. Hay dos partes, la parte inicial es donde desembocan, yo les decía, las cloacas acá de 9 de julio, que hay que decir también que hay un olor muy feo, y entonces en este sector es donde van ingresando entonces, acá vemos una protección que se ve que pusieron ahora, me decían los vecinos, que lo pusieron hace pocos días, eléctrica para los animales. Acá vemos, Sí, un con vocero, sí, un corriente, vocero eso. tiene corriente ya a nuestro campo. Así que, bueno, justamente nos decían, pero por este sector es donde van ingresando entonces y se meten a cazar con botecitos al medio, porque nosotros no lo podemos ver acá, pero un poquito más al medio, más profundo, Sí. la gente entra a cazar, especialmente la gente de la villa acá Ahora- cercana que entra para cazar, para alimentarse Sí. también. Todo esto hay que decirlo, no solo, y también suelen Acá vender carpinchos se come. Claro, sí, carne claro. de escabeche de carpincho, nos Claro. contaba un vecino acá. Exacto, ahora... Claro, el escabeche de carpincho, que es muy rico. Mira, Sí. nunca comí, Enrique, Decime. pero lo que estoy pensando yo es que uno para descartar cualquier tipo de cuestión en esa laguna tiene que tener conocimiento del terreno, saber por dónde ingresar. Lo digo por el hipotético caso de que hayan descartado Sí. lo ahí. Es llamativo que en una laguna haya palometas y en la otra no haya palometas. Es muy llamativo, ¿no? Hay una preparación. El doctor también está... El mic, Lucas. Ay, No se te escucha sí. bien. Vos decís que, lo que pensábamos entre Es llamativo, todos, sí. que en un lugar hay para justamente poder usar la laguna de descarte de algunas cuestiones, sobre todo animales, y que en la otra no para poder... Siempre la gente del pueblo mete alguna especie, digamos. Nos pasa en todos los espejos de agua de la Argentina, que traen especies exóticas y Claro. la mezclan con las autóctonas. Pero en este caso particular pudo haber sido también algo adrede, ¿o no? ¿No, Doc? Sí, totalmente. Aparte vos fijate que están muy cerca una de la otra. Claro. No es tampoco que hay una distancia... Es artificial, claramente es Claro, artificial. obviamente, sí. Ahora, lo que llama la atención, hace 48 horas estamos hablando de esto, por lo menos hace 48 horas que se conoció el audio de Codazzi, ¿no? Correcto, sí. ¿Cuánto tarda la justicia para ir rastrillar este lugar y descartar Pero, esta ¿y por qué hipótesis? lo podría hacer? ¿Pero ¿Por qué lo podría hacer? Porque si se plantea esta hipótesis, si vos escuchás a un abogado que fue abogado, ex abogado de la Laudelina, diciendo que la hipótesis del accidente puede ser verdad, y te dice, investiguen acá, siendo abogado nombrado en la causa, porque lo nombraron en la causa, no es que un abogado que no se nombró en la causa, ¿por qué no lo van a investigar? Sí, 48 horas. Tenés razón. Ahora, entiendo que no hay ninguna intención por el momento. ¿No?
no vemos Bueno, a nadie. Codazzi no vemos cuando va a un policía declarar. ahí. Codazzi cuando declara. Bueno, Codazzi tenía que ir a declarar, no lo citaron a declarar, tenía que ir a declarar ayer, no lo notificaron. La única notificación que recibió es que se le iba a peritar el teléfono celular. Sí. Hasta ahora estamos esperando que declare. Hoy tampoco declara. Igual la cuestión de tiempo tampoco, Lucas, en esto hay tanta premura. Digamos, puede pasar un tiempo si lo que hay ya está ahí, digamos, no Sí. va a desaparecer. ¿Qué quería decir, Doc? ¿Qué quería decir? ¿Sabes por qué la justicia no va a rastrillar? No. Porque no le cree. Si no, ya estarían ahí rastrillando. ¿Te parece que es eso? Si lo que quiere la justicia es encontrar a Loan. ¿Alguien tiene dudas de eso? No. No lo van a rastrillar de urgencia porque no le Pero creen ¿tiene a entidad, Codazzi. Codazzi? Te la No acaba le de dar creen- recién, no le Lucas. creen a Codazzi. Es una terrible mentira. Es una terrible Bueno, mentira. pero por ahí Quieren barrar la cancha. Por ahí están esperando que diga lo mismo frente también a la justicia. Cuando declare. Cuando declare y que no lo haga en un medio televisivo, por ahí para que tenga Pero un poco ¿cómo, más de... pero ¿cómo declara? ¿Testigo? ¿Declara como testigo Ahí está. Claro. o declara como imputado? No, está como Bueno, testigo en la causa, ¿no? Lo que O pasa sea, es que es confuso porque hubo un allanamiento en el que supuestamente le sacaron el teléfono, los teléfonos celulares y le contextualizaron en el hecho que se le imputa. Ahí ya quedaría formalmente imputado. Lo que pasa es que desde ese momento hasta hoy no fue llamado a indagatoria. Claro, y eso ya es Lo que confuso. dice la abogada de Codazzi es con respecto al teléfono, es que él lo entregó diciendo voluntariamente. Chequeen que en mi teléfono no hay nada. Él siendo abogado se puede negar porque dice, no, a ver, me van a empezar a ver todo lo que es materia profesional. Es mi teléfono personal que yo uso para trabajar. Soy abogado. Y así todo, él decidió entregarlo. Es lo que dice la abogada de Codazzi. Sí, pero está bien, pero si Codazzi no es parte de la causa, claro, pues no. puedo ir yo y decirle, che, tomá mi teléfono. No, Bueno. si esto no es parte de la causa, nadie te lo pidió. Bueno, a Codazzi sí. A Codazzi sí porque Es mantuvo, raro, y es porque Laudelina es quien termina diciendo que Codazzi le hizo ir a declarar bajo amenaza que diga que vio un accidente. La causa conexa existe. Lo Sí. que pasa es que tampoco se lo llamó a declarar como imputado en esa causa, que sí estaría directamente imputado. Ahora, evidentemente, Codazzi vuelve sobre la trama o la hipótesis de ese mismo accidente que Laudelina dijo que le El obligaron mismo. a mentir. El mismo. Entonces, bueno, todo se circunscribe a lo mismo y es muy Sí. corto, digamos, Yo el argumento. lo que Pero, a ver. temo, Doc, es que Codazzi sepa o tenga o pueda manejar parte de la causa. No, pero ¿Por qué no? No, pero a ver. Primero, la justicia, como dijo ahí la compañera, Dani. la justicia le hizo un requerimiento, lo agarró la Policía Federal en la vía pública, le dijo, señor, venga para acá, entregue el celular, labraron un acta. Para que te puedan hacer eso, te tienen que imputar. Está imputado. No podés venir y tomarme No, el no. teléfono, pues si no, digo, Consigo, señor, consigo, está discúlpeme, imputado. ¿de Por qué eso. se me está acusando? A partir de este momento, entrego el teléfono, pero ya como imputado. Claro. ¿Sí? Yo entiendo que va a declarar por encubrimiento agravado. Eso es lo que yo entiendo. No es que Codazzi es una carmelita descalza y que la justicia lo cita, le dice, señor, ¿quiere venir a declarar como testigo? No, no es eso. ¿eh? Cuando No lo confundamos las cosas acá. Cuando lo citen hay que ver en qué calidad lo citan. Bueno, sería bueno saberlo, justamente. Totalmente. Igual si Codazzi tiene abogado, si a vos Abogado, te van a sí. citar para declarar siendo testigo, no necesitas un abogado. Como pasó en Catalina. ¿Y por Claro. qué sabemos la figura de todos y no la de Codazzi? Sabemos por qué está imputada Laudelina, sabemos por qué está Claro. imputado todos los que están imputados, pero no sabemos Codazzi por qué está imputado. Evidentemente que lo está, porque dijo Deni, Sí. claramente lo está, pero no sabemos por qué. Y porque la causa Toma. conexa existe. Sí, claro. ¿Cuál es la Yo causa hablé, conexa? acordate que el otro día hablamos acá del legajo fiscal. Esa información supuestamente no la tiene nadie. Ujú. Es que el legajo fiscal, lo digo para que la gente común entienda, es una información reservada que puede tener tanto la jueza federal como el fiscal federal, ¿sí? Porque en la justicia federal es al revés de la justicia ordinaria. O sea, la jueza acá puede delegar Ah, la está bien. investigación Pero está en el imputado, fiscal federal. Codazzi. Sí, totalmente. Bien. Pero bien. no es que Lo está. raro es A que ver, no ¿por haya qué te crees que anda declarado? con una abogada a cuesta? Sí, Bueno, claro. bueno, Sí. pero un poquito para el show también, creo, ¿no? No, se vaya a no, no, exponer no. para... No es show. Quiere sacar los pies del plato, ¿sí? Está bien. Y está viendo la estrategia de cómo hacerlo. Bueno, Bien. mira, es eso. la causa conexa Miguel. es
2477/2004. Sí, señor. Esa es la causa conexa que lo tiene denunciado. ¿Qué sería por qué? ¿Qué sería por qué, Miguel? Sería por todo lo que tuvo que ver con el operativo Laudelina para llevarla a Laudelina y por todo lo que relata Laudelina después. Pero es una causa conexa provincial, nada que ver con la causa federal. ¿Quién lleva esa causa conexa? Cuando se da a conocer esta situación de Laudelina, la jueza Poserpenso había pedido que se investigue en una causa paralela que puede tener relación con la causa principal. Por eso hay una conexidad Pero en es la causa. misma jueza Ahora, la que lleva la causa. Sí, es la misma jueza. Sí. Es la No, misma ahí no jueza sé que se está demorando entiendo que muchísimo. fue Está en la justicia federal. Sí, porque el doctor Burlando, de lo que dice Ponce de León, en ese incidente que se llama formalmente, judicialmente se llama incidente por separado, que es un sumario por separado. Ahora, tramita, ¿no es cierto? Es donde no tenemos información, ahí donde Fernando Burlando pidió una serie de medidas para que se lo cite a este señor. Es decir, varias sí. veces pidió que se lo llame incluso a indagatoria, que se le secuestren el teléfono, que lo llamen a testificar y bueno, un poco decía Burlando que no hacían lugar a los... Ahora, Ayelén, acá nuestra productora me está haciendo hincapié en que en la nota de ayer no menciona nada de la laguna, Codazzi en la nota televisiva, sí habla del tema del accidente. Pero no habla de la laguna, puntualmente. Sí, pero habla hace una descripción de una hipótesis de él de cómo podrían haber descartado el cuerpo en el camino entre el 9 de julio hacia Corrientes y Chaco. Entonces, habría que ver si esta laguna está entre medio de 9 de julio y Corrientes y Chaco o no. Che, Miguel, pero pará. Los tipos tienen este campo, ¿no? Si vos mataste a un niño y querés descartarlo, tenés un matadero, que podés mezclarlo con los residuos, con los desechos, etc. Tenés esta laguna que evidentemente tiene sembrada palometa, vas a saber por qué. O sea, cuál es la intencionalidad de los muchachos de haber sembrado palometa. Con lo cual tenés, para mí es el crimen perfecto, te permite el crimen perfecto. Sí, en el caso de que quieran que no se conozca nada sobre Loan, porque si quisieran mostrar que fue realmente un accidente, tiene que aparecer un cuerpo que tenga los signos de un accidente. Claro. Si no aparece eso, está bastante complicado. Algún indicio de que haya sido golpeado por esa camioneta que a su vez no tiene indicios de que haya tenido un accidente. No, claro. Es raro. Claro. Pero la prueba es esa. pero está bien. Hasta ahí está bien, te lo compro. ¿Cómo unís al resto de los detenidos con el accidente de tránsito? A ver, las responsabilidades penales no son compartidas, ¿sí? Cae en cabeza del autor, ¿correcto? Claro. Bien, pero ¿por qué los tenés al resto detenidos? Si vos mataste a una persona con una camioneta. Codazzi hizo Es algo un verso, bastante polémico, muchachos, que es decir, que él tiene información de que Cayaba y Pérez volvieron al lugar, a la casa de Catalina, se reunieron con todos, y ahí tenés a todos los demás, se reunieron con todos y para algún motivo que se desconoce. Después del accidente. Claro, como una coartada Está sería, bien, si lo vemos pero afuera. está bien, seguimos profundizando. Si es a ver, los abogados tenemos una carga fundamental que es la de la responsabilidad. Estamos comprometidos con la justicia. ¿Y por qué lo viene a dar a ese dato el día 61? Claro. No le creo nada. Bueno, el tema del cuerpo también, como siempre hablamos, y de ser un delito menor dentro de todo, si hubiese sido En el justamente peor de los incidente casos, vial. que lo maté, le des marcha atrás, qué sé yo, tiene una pena en expectativa de hasta 6 años. ¿Usted cree que vamos a llegar a la verdad? Después de ver esto, dale, saquémonos la careta. No llegamos más a la verdad con esto, ¿no? No se va a encontrar más, nada. Está bien, listo. Lo dijimos acá, esto saber. ya está terminado. Está bien. Qué El triste, chico, ¿no? lamentablemente, Dios quiera yo me equivoque lo que estoy diciendo. El chico no aparece más. Y el chico está con vida, pero está en otro lugar. Bueno, esa es la teoría de Carlos. A No, ver, porque todo cierra por la trata de personas, chicos. bueno, pero la trata de personas era una de las líneas, según Mati ayer, que te decían... No, tus bueno. Que fuentes, no tienen nada, pero fuente de bueno, él. volvemos a lo mismo Claro. que estamos hablando hace un rato, digo, y es más, venían instalando el tema del accidente. Ahora, yo me sumo a lo que dice el doctor Diegues. Si es un accidente, ¿por qué pasa con los otros 5 implicados? Saquemos a Pérez y Cayaba. Claro. Silencio de 5 personas No por cierra, por la hipótesis un del accidente no cierra bajo ningún punto de vista. Que después podamos terminar en esa hipótesis, bueno, probablemente. Pero ¿cómo lo unís? Pero aparte No otra importa, cosa. lo pegás La- con Pero la ¿sabés única por unión- qué defienden esa hipótesis? Porque es el saco a medida.
defienden esa hipótesis porque es el saco a medida y no lo pueden hacer conseguir por ningún lado. Hacen agua por donde vos quieras. Bueno. Acordate, te lo digo hoy. Carlos, vamos a compartir, Lucas, si te parece, más de la declaración de Codazzi ayer. Insisto, televisivo todo, pero esto decía sobre la Laudelina. Exactamente, porque lo que termina diciendo Codazzi, que Laudelina me confesó que fue un accidente, se sintió acompañada por mí, se sacó un peso de encima al contármelo. Fíjate cómo empiezan a cambiar las cosas, que ya ahora lo que dice Codazzi es, yo no le dije a Laudelina que diga esto, sino es Laudelina la que me confiesa el accidente, o sea, y se saca un peso de encima. Es abogado y es cura, digamos, es el bueno, sacerdote claro, del pueblo más o menos. que le trae tranquilidad de pasar. Ahí lo ideal sería que llamen a un careo, ¿no? En este caso, entre Laudelina y Codazzi, porque son contradicciones lo que pasa muy, es que, Lu, muy burdas. Vos estás haciendo un careo entre una persona con poder, conocimientos y recursos contra una persona que tiene muy bajo discurso, que no sabe quizás leer y escribir y que está, digamos, tiene un poder por encima porque no tiene. ¿Pero que no lo podés hacer por eso? No digo que no lo podés hacer, digo, obviamente legalmente se puede, lo que pasa es que vos tenés una diferencia muy grande pero también, pero también, a ver, esos careos se hacen con presencia de los abogados y con asistencia de los abogados. La doctora Chirivín, en el caso de Laudelina, va a saber coacharla bien o prepararla bien también para esa situación. Recordemos lo que dice Denis, que la doctora Chirivín dijo que era influenciable de Laudelina. Sí, bueno. Y también estarías poniendo en un careo a una persona que está imputada por una denuncia de Laudelina frente a su, digamos, a su denunciado. Entonces es complicado también juntarlos en ese punto. Recordemos también que se había pedido un careo entre Laudelina y Benítez. Sí, que al final Laudelina fue la que terminó con la asistencia de la doctora Chirivín. Sí, que probablemente después hablemos con ella. No aceptaron el careo. Bien, dame un segundo, Lu, porque hay más placas, dale. Sí, ahora mientras cambiamos la placa, supongamos de que el cuerpo de Loan esté en aquella laguna donde tenemos el móvil. El cuerpo de Loan fue comido por las palometas. ¿Cómo comprobamos si murió por un accidente? Si no lo vamos a encontrar nunca golpe. No vamos a encontrar golpe. Por eso te digo, este es el crimen perfecto si es así. Si es que no está con vida, Loan, yo creo que no, ahí podemos disentir, pero es una hipótesis, mera hipótesis, de lo que tenemos certeza es que si alguien tiene el cuerpo y lo hizo desaparecer en esa laguna, no hay pericia que valga. Ninguna. No hay ninguna pericia que valga. Salvo el cráneo, pará, porque si fue un accidente... No, guardá, porque ahí sí tenés el cráneo. Un traumatismo de cráneo, decís vos que puede tenés tener el cráneo. un cráneo ¿De qué otra manera pudo haber muerto? Analizar el cráneo. Y o la costilla. Sí, bueno, pero eso estaría desmembradísimo. Sí, no, los huesos están. Pero... Pericia que te la va a discutir todo el mundo. Todo el mundo. Claro. Ahí ya estarías hablando de un abuso sexual seguido de muerte. Es otra historia. ¿Por qué? No, pero no porque no entendí. Y no, porque te la van a discutir los abogados. Pero, y para, Doc, y si supongamos que nadie se enteró, hay muchos indicios de que, bueno, digamos, había mucha impunidad, pero supongamos que nadie se enteró, o nadie creía que se iba a enterar que se lo llevaban. Y en el medio dicen, che, no, pará, que se está poniendo picante la cosa, no hagamos esto, el cuerpo tiene que aparecer para simular el accidente. ¿Por qué no? También es una hipótesis. Claro, totalmente. Bueno, por eso el pacto de silencio. No descartamos la trata. Pero por eso el pacto de silencio. O sea, por eso el pacto de silencio. Y no va a hablar ninguno. No. Están esperando, ¿por qué? Porque el Estado te tiene que demostrar a vos la autoría con pruebas. Entonces, ninguno habla. Por eso digo que lo del accidente no cierra, lo dejo de lado. Porque, a ver, ¿por qué estaría preso un comisario? Está bien, el tipo reconoció que es un malandra, todo maltrataba al personal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tendría que ver con la responsabilidad penal que le compete a un conductor de un vehículo? Que dice que estaba alcoholizado, qué sé yo. Eran 7, 8, 9 personas y había 2 botellas de vino. Sí, bueno, la verdad está bien, es que podrían haber estado el resto de las botellas antes, en la ladera, por eso Pérez estaba alcoholizado. No importa eso. Pero a lo que basás del razonamiento. Era bueno el razonamiento, ¿por qué las botellas? ¿Qué tiene que ver? Pero ¿por qué? Porque el tipo dice que se asustó, que estaba alcoholizado, que no sé qué versión decía ayer. Sí, que estaba alcoholizado. Bueno, y que exactamente, que por eso le hacen desaparecer el cuerpo. No cierra por ningún lado, chicos. Bien. Porque ¿cómo los unís? Vuelvo a insistir con esto 1000 veces. ¿Cómo unís al resto de los detenidos con la responsabilidad penal del conductor del vehículo? No hay una conexión, digamos, entre todos los eslabones. No se le va a ocurrir, quédate tranquilo, no se le va a ocurrir. Muy de película, muy de película. Bueno, no hay crimen perfecto, dicen además, pero todavía no sabemos a ciencia cierta cuál fue el crimen que cometieron con Loan.
pero quiero volver, si te parece, está oscureciendo ya de a poco allí en Corrientes y está trabajando Enrique Ortiz. Así que, Enrique, te escuchamos, todo tuyo. Hablando con los vecinos acá de la zona, justamente, nos decían que si nosotros nos quedamos cerca de las 5 o 6 de la mañana, vamos a ver a varios chicos que ingresan con botes a esta zona. Esto nos decían que es algo muy común acá. Estábamos hablando con uno de los vecinos que nos decían, justamente de este barrio donde estuvimos hablando hoy muy temprano, vamos a ver esto habitualmente, cerca de las 5 o 6 de la mañana. Diariamente salen a cazar con un botecito hasta el interior de esta laguna, prácticamente hasta la mitad de esta laguna. Hasta incluso nos decían que hubo un tiempo que en esta zona había pacú, o sea que sacaban pescados, peces para comer justamente de acá. Así que hay una vegetación, por eso le decía, muy importante. Esto nos va contando la misma gente de acá de la zona, porque en el barrio, anteriormente, hace unos 4 años, también hubo un proyecto de esto del pacú, para que haya una especie de pesque y pague acá en la zona, porque era orientado para que sea un balneario. Pero en definitiva, bueno, esto quedó en la nada y siguen sacando todavía pescados aquí en este mismo lugar, no en esa laguna, la anterior que le decía, sino en esta, la que está al frente nuestro, que está un poquito separado. Claro. ¿Y eso qué le agregaría en este caso, Quique? ¿Qué querés decir con eso? ¿Está bueno? Mira, el pacú, si uno ve el pacú, por ejemplo, los dientes, son cuadrados, son como muy de humanos. Sí, son de exactamente, por eso nos decía, el pacú come de todo, no hay problema. Por eso decía, los animales también que tiran en la zona, el pacú los va destrozando de a poquito. Son aguas ideales esta para el pacú, la mugre que le gusta, el barro. El pacú, que es una zona ideal, por eso habían pensado en dejarlo en esta zona. Claro, no es carnívoro. Bueno, es otro aporte más que nos va haciendo la gente de la zona. Pero después, al final termina siendo agresivo con el ser humano, claramente sí. Es muy agresivo el pacú, pero qué raro, ¿no? Todas las especies tan agresivas en esa laguna, ¿no? En esa misma laguna. Sí. Es rarísimo. Pero bueno. Ahora... bueno, hay que seguir... Sí, decime, hay que seguir. No, que estaría bueno por ahí que alguien que sepa específicamente de lagunas o de esta zona, que hable, o por ejemplo alguien de la Fiscalía que pueda hablar con algún experto, que le cuente lo que puede pasar con un animal, como nos contaban los vecinos, que uno puede largar un animal, hasta incluso lo que hacen gente, los que están alrededor, que dejan a los animales, a los caballos o a las vacas que mueren, directamente lo van descartando para este lado. Y directamente se va degradando y va llegando para la laguna y queda, como hablamos al principio, prácticamente nada en cuestión de una semana. Claro, pero es un desastre, digamos, ambientalmente es un desastre, ¿no? Sí. Convengamos que eso es, digamos, tenés... alterar la fauna. No, pero y el ambiente, no el medio ambiente. O sea, ahí tenés graves problemas, está muy cerca del pueblo, además, ¿no? Contaminación de napas alucinante. Cruzás a 10 metros, tenés viviendas. Y son los terrenos de una funcionaria municipal. Sí. Digamos, se está contaminando, ahí es un delito nacional, federal, grave, para lo que está contando ahí nuestro compañero, ¿no? Y obviamente no hay ningún tipo de tratamiento para... No, eso es un delito, todo lo que acaba de contar. Que están vertiendo. No, delito ambiental. Claro. Ahora, aquí que nunca denunciaron los vecinos no lo hay. Anteriormente, que ya no tienen vieron un montón de notas extraños presentadas acá. Hablo de movimientos extraños no, exacto, pero lo que sí nos decían los vecinos que presentaron numerosas notas por el inicio acá de esta laguna, numerosas notas a la Intendencia, distinto que tiene que ver con el pedido, más que nada de la zona inicial, del tema de donde nosotros vamos, por ejemplo, que hay un olor, el olor es terrible, cuando uno nos vamos acercando al otro sector, pero cambia completamente. Acá es un aroma, digamos, a vegetación y demás, cómo cambia, yo te voy a decir, de metros a donde estamos nosotros con el tema de las cloacas. Es impresionante, no puedo creer porque ni siquiera el viento que estamos acá, o el viento no viene para nuestro lado. La cuestión es que nosotros pasamos de donde está la valla de madera y ya el olor cambia completamente, es un olor nauseabundo total. Pero pasando a este lado es como si no se sintiera. Yo no sé si es por el viento o por la zona, que hay distintos olores por la zona, pero la verdad que es muy raro, nos decía mi camarógrafo recién que nunca le pasó que
prácticamente de un paso al otro haya un olor muy feo, nauseabundo, y de este lado no. Pero esto pasa en esta zona. Solo acá, no había pasado nunca esto. La Bien, gente bien. acá del barrio que nos va aportando datos también. Totalmente. Pero fíjate, todo lo negro al fondo a ver. tiene que ver con las cloacas. Mostrale un poquito. Bien, Mostrale. bien, bien. Lo que está al fondo del barrio es donde caen las cloacas, justamente, parte de los desperdicios. Y de este lado, como si nada. Perfecto. Enrique.